Seguimos hablando sobre el Estado laico. Héctor, tú querías retomar la idea de esta separación de esferas entre lo religioso y lo civil. Exactamente, porque eso es crucial. Separar lo público de lo privado, las convicciones personales de la actividad y de la acción pública. Eso es la esencia del laicismo. ¿Qué pasa cuando un jefe del Estado, cuando llega al poder, un hombre que quizá por su escaso conocimiento de la historia de México y por su escaso respeto por las grandes tradiciones cívicas y políticas del Estado mexicano, confunde las esferas y cree que no pasa nada si él como jefe del Estado hace públicas sus posturas religiosas personales? Que el presidente de Francia, que era católico, Giscard d'Estaing, ¿te acuerdas? Sí. Dijo, escribió, yo soy católico militante. Exacto. Yo ni voy a opinar, ni voy a vetar la ley, la voy a promulgar, lo que resuelva la Asamblea. Y en cambio aquí, pues el señor Fox durante 6 años, a mi juicio, pisoteó tanto la letra como el espíritu del Estado laico. Es decir, hay una confusión ahí cuando no se entienden bien las cosas del sentido del laicismo, de que los gobernantes ponen por delante sus convicciones privadas y las confunden con su papel como una figura pública. Y esto, pues, a lo que da el traste es con el mismo sentido que debe tener el jefe de Estado. Ahora también... Y que debe serlo para todos. O cualquier responsable público, claro, electo popular. ¿Y qué papel tiene la educación en esto? ¿No ha habido una deformación a través del proceso educativo? Claro, yo creo que se ha trabajado subterráneamente, diría, en este gobierno, los gobiernos panistas, para ir socavando la educación laica. Una educación que tiene que ser crítica. Pero yo quisiera poner los ojos también en qué implica realmente la laicidad en la cotidianidad para la gente. A ver. Y me parece que hay que decir, la cultura laica implica la cultura de la diversidad. Es decir, la laicidad... Y de la tolerancia. Claro. A mí no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto. Porque la tolerancia deja de serlo cuando el tolerante... se vuelve intolerante. Claro. Y entonces preferimos respeto. Y hablar de respeto implica que tú puedes ser católico, musulmán, judío, agnóstico. Agnóstico es decir, es el que dice, yo no tengo por qué meterme a la discusión de si Dios existe o no existe, simplemente no me interesa. O el ateo que dice, no existe Dios. Pero todo mundo cabe en el Estado laico. Y eso es justamente el respeto a la diversidad, pero no solo hablando en términos de religiones, sino hablando también en términos de lo que implica las diversas formas de expresión. En un Estado laico caben las distintas expresiones sexuales, las distintas posiciones filosóficas, y no existe alguien que sea el juez supremo para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. La diversidad implica que todos cabemos y todos podemos existir. Hoy que está el debate sobre el aborto, vemos que hay quien se pretende erigir como los jueces, las autoridades supremas y morales. Y yo diría, revisemos dónde está realmente el asunto crucial. Pongamos los ojos en la estructura de la Iglesia Católica. Es democrática y una institución no democrática, como decía Sartori, puede pedir reciprocidad. Por un lado, ¿existen las mujeres en el ministerio de la Iglesia Católica? No existen. No existe y están hablando de género. Y no hay una cierta contradicción. Sí. A ver, tú que hablas de cultura, con todo respeto, porque quienes profesan religiones, la religión católica que es mayoritaria, porque por una parte la Iglesia está en contra de todos los métodos anticonceptivos, incluyendo el condón, y luego quiere que asuman esa imprevisión como una consecuencia fatal. No hay la idea de una prolongación, no hay como una prolongación de la idea de que la carne es castigo. Bueno, eso es cierto. Sufrir las consecuencias de la carne. No hay algo muy medieval, muy oscurantista. Eso está en la esencia de la tradición judeocristiana. Hay una confusión ahí. Hay que decir lo siguiente. ¿Qué está pasando hoy con el Estado laico en México? Que está sufriendo el embate no de una participación democrática plural de la religión católica, sino un verdadero y propio revanchismo histórico frente a la debilidad de nuestra democracia, tratando de recuperar posiciones políticas perdidas en los siglos pasados. Es un poder fáctico. Igual, bueno, no quiero comparar. ¿Televisa tiene algo que ver con esto, por decirlo? Porque este es el espacio de la televisión pública. ¿No son como socios? Pueden ser, y creo que entendieron bien pragmáticamente
que aunque son diferentes, pueden coincidir en ciertas cuestiones. Por ejemplo, En dominar el Estado. En dominar el Estado, en dominar las conciencias. En el control de las Compiten conciencias. para ver quién es el opio del pueblo. Así es, compiten para ver quién es el Los opio del pueblo. estupefacientes, para no Y recordar un clásico. aquí, Porfirio, yo quisiera señalar alguna cosa, Eduardo. Yo sí reivindico el asunto de la tolerancia. ¿Por qué la tolerancia es importante para el Estado laico y para la democracia? Tolerancia no quiere decir solamente yo te tolero, como decir yo te soporto. Sí, es que hay esa ambivalencia. Y no. Claro. La tolerancia quiere decir, ante todo, que ninguno de nosotros tiene la verdad, ninguno de nosotros es dueño de la verdad, que cada uno tiene parte de la verdad y vamos a tratar de construir en la polémica, en la discusión, una verdad en la cual podemos caber todos. Claro, Esta es la O un tolerancia. terreno en el cual, aunque no... Un terreno aunque no de tengamos la convivencia y misma de idea, coincidencia. Pues sí, es la democracia. Esa es la democracia. el pluralismo. Así se construye. Pero aquí el problema de la tolerancia es que necesita mucha explicación para aterrizar en lo que acabas de decir. Si tenemos un lenguaje tan amplio, ¿por qué no utilizamos palabras más Voy a apropiadas? lo que tú decías de es la como vida un chicle, cotidiana. ¿no? Estamos estirando, Esto ya lo he estirando leído en hasta que algún no da, autor. ¿no? El Saramago, tolerancia y por ejemplo, respeto estuvo son hablando dos de eso. maneras Sí. de hablar de lo Estamos mismo. hablando de lo mismo. Tolerancia por supuesto. tiene un tono de desdén, te tolero. Sí. Por eso. Pero- Pero y por tiene lo un tanto valor de condena. también. Por Y algo por lo los tanto de autores... condena, por Tiene algo un Es que valor es de un valor templanza. crucial Sí. históricamente. Bueno, digamos tolerancia y respeto. Así Sí. es, porque, Vamos. Porfirio, voy a los clásicos del pensamiento laico. Muchos de ellos escribieron cartas sobre la tolerancia, por ejemplo, John Locke, Voltaire, Rousseau, los liberales, Tocqueville decía, la sociedad democrática, la sociedad liberal tiene que ser una sociedad tolerante. Fue uno de los bastiones del pensamiento laico. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que con un pensamiento y con un dogma intolerante, impositivo, se quiere recuperar la universalidad del pensamiento católico para imponerlo Exacto, a que todos. está de nuevo. Y hay una pregunta que les voy a hacer. Tú escribiste un artículo que me interesó mucho. El día anterior, que yo decía era el mío, pero yo lo había escrito, ya no me corregí. El miércoles Yo hablo de en más. Semana Santa, Y fue yo el el mío jueves. y el jueves. El Para mismo quien quiera, periódico. en el mismo El periódico, Universal. en el Entonces, Universal. tú tomas un punto de vista que me interesa. Y es que incluso, para hablar de nuevo del tema del aborto, que provoca esta polémica, dentro del dogma de la Iglesia no está claro. No está Sí, claro. el asunto de la que vida. El asunto de la vida. El asunto del Yo aborto. digo en mi artículo, no conozco ningún convenio internacional de derecho humano, ningún tratado que diga que ya hay un ser humano ahí. Y podría haber, hay muchos convenios. En cambio, ahora hay cada vez más tratados que defienden la derecha de los niños, el derecho de los niños. Es muy importante lo que... Entonces hay una especie como de limbo. Bueno, Digamos, en y ahorita mi te voy a artículo- preguntar, limbo. Entonces, nadie tiene derecho a decir por esta doctrina religiosa o por esta se va para allá. Es algo que debe discutir la sociedad. es que en los evangelios está la tolerancia. Ahí es, en mi artículo es Y a San lo que Pablo voy. no admitía el aborto, me han dicho alguien. Bueno, a lo que yo conozco, en San Lucas, al San Lucas, que es al que cito ahí, señala, y es la mejor descripción, incluso poética, de la Anunciación. De la Anunciación, cuando llega el ángel del Señor y anuncia a María el que va a ángel ser la Gabriel Madre de Dios. llega con la Virgen María y le dice, el Señor te ha seleccionado para ser la madre del Mesías. Y la Virgen María le dice, hágase en mí según su palabra. Ella acepta. Es decir, Dios, Tú dices que es una todopoderoso. consulta. Es una consulta. Y ella dice... No la entonces, obligaron. No la obligaron. Dios Todopoderoso, y eso hay que decírselo a los curas, a los jerarcas, a la Iglesia Católica, de que Dios Todopoderoso se detuvo ante la libre conciencia, ante el libre albedrío de la persona humana. Y esto es un mensaje para todos los tiempos. Pudo haber dicho la Virgen María, no por las razones que sean. Y ahí entra el libre albedrío. Ahí entra el libre albedrío. Y entonces se detiene ante las conciencias y lo que quieren ahora es sobrepasar a Dios, meterse en las conciencias de las personas y meterse en la conciencia social para imponer una sola verdad. A ver, A mí Héctor, eso si me no está parece- en la religión, A mí- si no está en la religión original, es una posición de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia interpreta así las Escrituras? Bueno, ¿Cuál es su objetivo? A ver, hay que ser un poco A más, ver, sí, y luego más me claros. gustaría volver a lo anterior por un minuto, pero ¿por qué la Iglesia interpreta a su manera estos
acontecimientos, démosle el beneficio de la duda, bueno, porque tiene 2000 años de hacerlo, porque la Iglesia siempre ha dado una interpretación que corresponde a sus propios intereses. Pero ¿qué gana? Como ¿Poder? organismos, por supuesto. ¿Por qué gana poder? Porque desde el primer siglo... Pero si ellos no tienen hijos. No, no, me refiero en términos generales como interpretación. Vender cielo. Bueno, ese es el diría yo, el negocio de las religiones. Claro. ¿Y qué puede hacer el Estado Pero laico? yo iba a decir una cosa, si ver, ya dime. vamos a hablar de ángeles y vírgenes, yo me excluyo. ¿Por qué no volvemos un poco a lo inmediato? Porque ya estamos, parece que esto es un programa de teología y no de ateología. Pero es que ahí está la Es que hay los dos enfoques. mira, Porque hay mucho de política aquí. Sí, y hay mucho de Déjame fariseísmo. subrayar una Eso. cosa. Pero Sepulcros blanqueados. Volviendo nuevamente al tema del aborto, ¿por qué una iglesia que se pretende misericordiosa pone el acento en el castigo? Recordemos que está luchando por penalizar, o sea, castigar a las mujeres, Claro. no a los hombres, ¿eh? Es el único caso en que una acción Ni en al que médico. participan dos personas O tres. se Y el o médico castiga también. o tres, Castiga una. se castiga una. Pero yo ¿por qué? creo- es buena Porque observación. la reflexión es Pero yo te ¿por diría qué? nomás, porque llevan 2000 años haciendo. No, pero ¿por qué eso? Y no por qué decir, bueno, el problema realmente son los embarazos no deseados. El problema es cómo evitamos los abortos. Bueno, ¿por qué no irse a ese paso previo? evitando las concepciones no queridas. Así es. Y ellos están también en Pero- contra de la concepción no querida. Están en contra de los anticonceptivos y están en contra de la educación sexual. Han hecho campañas históricas Entonces, ¿qué en este quieren? país. Claro. Que se frieguen. El problema es la pregunta que tú hacías. ¿Qué hay de fondo en todo esto? A ver, ¿cuál es Y tu interpretación? Es el control de las personas. Porque además de lo que están diciendo, vender cielo es trabajar con culpas. Es mucho mejor trabajar con gente que tiene culpas, que tiene deudas, Y atemorizadas. que trabajar con gente Y que yo me erijo tiene en la su propia autoridad para autonomía. juzgarte. Y la laicidad lo que te dice es, queremos pero otro va. ciudadanas y ciudadanos autónomos, Eso. que piensen por sí mismos, no que te pongan el cassette. Lo que hace la televisión, ahorita que hablabas de la televisión, la mayoría de la televisión, es pensar por ti. Lo que te está diciendo es, no pienses, yo pienso por ti. yo pienso ¿Para qué por te ocupas de pensar si yo puedo pensar por ti? Ese En las es ceremonias el del meollo. Yunque, uno de los elementos que está en juego es el que obedece no se equivoca. Y yo te pregunto, ¿el que obedece a quién? ¿A quién? Entonces, hay alguien que está detrás de eso. Alguien que está exigiendo obediencia sin decir ni quién es. ni Oye, en ¿qué sabes de sentido. lo del padre Maciel? Que viene a cuento. Padre Maciel, bueno, está acusado de pederasta. Y hay una protección del Vaticano, después lo sacan un poco de la jugada, pero yo te pregunto, ¿qué pasa con las autoridades de este país? Porque se trata de un delito, no se trata de un pecado. Desde nuestra concepción no se trata de un pecado. La violación a niños es un delito. Se investigó eso, se investigó al padre este que ha protegido Rivera Carrera. Ahí se trata de delitos. Olvidémonos de si es pecado o no, ese no es nuestro asunto. El asunto es, son delitos, ¿por qué no se les ha dado seguimiento si hay denuncias formales frente a eso? Tenemos que esperar a que en Los Ángeles se haga la consignación para que rebote en México y entonces se tenga que presentar allá. Ahí lo que estamos diciendo es hay una ausencia del Estado laico. Y diríamos, ¿no conocen qué es el Estado laico o deliberadamente lo están violando? Bueno, hay la idea además que tú insinúas, dices, bueno, imponer su poder sobre la tierra, pero a través del brazo secular. Así El es. brazo secular en la Edad Media, el Estado. Así es. Es decir, la Y estaba Iglesia decidía, subordinado. la Inquisición decidía y juzgaba, como tú dijiste bien, la Inquisición, pero ejecutaba el Estado, eran los verdugos. Es de nuevo supeditar al Estado como brazo secular de la Este es Iglesia. lo que yo me refería cuando hablo de que el embate del Vaticano, porque es una orquestación internacional, está en una verdadera propia cruzada oscurantista que empezó con Juan Pablo II en un embate contra la modernidad. Es decir, vamos a recuperar la religión como una fuerza política y vamos a subordinar a los estados a nuestros designios. ¿Y cuáles son los estados más susceptibles a ser de nuevo conquistados por la Iglesia Católica? Aquellos que están en manos de partidos y gobernantes afines a nuestra religión. Y entonces ahí es donde va penetrando el poder
clerical con todas las asociaciones que están a su Entonces, alrededor. es un asunto muy grave. Es muy Entonces hay un proyecto para México para los próximos 20 años operando, o 30. ya está operando. Ya está operando, y uno de los asuntos es el aborto, por el cual se metió el debate. Pero es un aborto desafío. es un desafío a todos nosotros en el sentido de regresarnos Tenemos que no aceptarlo. al siglo XIX, sino a la edad A la colonia. a la edad media, a la colonia, sí, o a la edad para media. controlar de nuevo toda aquella acción civil que ellos juzguen en la que sean susceptibles de intervenir. Es decir, el control de las personas lleva al acrecentamiento del poder político, Así es. el ejercicio de una superioridad sobre el ejercicio de ese poder. Y Y un además- elemento más que se debe Tenemos agregar. creo esto que ir al dice- al otro capítulo. Estamos muy entrados, como debe ser un debate de deber. Muchas gracias. Ahorita venimos.